Medidas de orden. Yo soy Esther Morales de la profematemática.com y en este video te voy a hablar de las medidas que podemos definir como medidas de orden y que nos permiten dibujar uno de los diagramas que podemos utilizar en estadística, como son los diagramas de caja. Esto sería una continuación del video anterior cuando hablamos de las medidas de tendencia central y de cuando hablamos de las definiciones de frecuencia, porque hay un concepto de frecuencia que nos lleva a definir las medidas de orden. Entonces, repasando un poco lo que habíamos visto en la unidad de medidas y variabilidad, en ese entonces habíamos definido que una frecuencia era la cantidad de veces que un dato se repetía y que podíamos tener varios tipos de frecuencia. Entre ellas habíamos definido la de proporciones y habíamos definido la frecuencia porcentual, ¿verdad? Que viene siendo la de proporciones multiplicada por 100. Había un tercer tipo de frecuencia que era la que llamábamos frecuencia acumulada, que es la frecuencia que se genera sumando al primer valor el siguiente de la frecuencia absoluta. Esta frecuencia acumulada nos proporciona entonces otras herramientas que son los cuantiles. Y tenemos que hay dos tipos de cuantiles, lo que llamamos los percentiles y los que llamamos los cuartiles. Entendiéndose entonces por cuantiles las puntuaciones que separa una fracción de los casos de la distribución. Es decir, que si nosotros hablamos de un 100% de datos, ahora nos va a interesar hablar de porciones de esos datos, de un cuarto, de la mitad, de 3/4 partes de los datos. Entonces, los más comunes son los percentiles, que es el porcentaje de casos que caen o están debajo de un valor específico, y están los cuartiles, que identifican puntuaciones que dividen una distribución en 4 grupos de igual tamaño. Veamos ahora los cuartiles. Vamos a estudiar los cuartiles y después defino los percentiles brevemente. Y en este video voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con los cuartiles. En otro video veremos qué hacemos con los percentiles. Entonces, los cuartiles identifican puntuaciones que dividen una distribución ordenada en 4 grupos de igual tamaño. Cada cuartil contiene el 25% del total de los datos. Tenemos entonces un primer cuartil que lo vamos a identificar con Q1, que representa a lo sumo el 25% de los datos que sean menores que él y a lo sumo el 75% de los datos que sean mayores que él. Tenemos un Q2, que es el segundo cuartil, que viene a representar la mediana de la agrupación de datos, ¿verdad? Tenemos un tercer cuartil, que entonces representará a lo sumo el 75% de los datos que son menores que él y a lo sumo el 25% de los datos que son mayores que él. Veamos cuál es el procedimiento para calcular los cuartiles, aunque por lógica y siguiendo el orden del nombre, cuartiles, cuarto, debe ser fácil de tener claro cómo lo vamos a calcular, pero veamos entonces en proceso. Se ordenan los datos para encontrar la mediana, que va a ser el Q2. Luego, con los datos menores o iguales a Q2 se calcula una nueva mediana, que sería entonces Q1. Y con los datos mayores o iguales a Q2 se calcula otra nueva mediana, que será Q3. Veamos un ejemplo. Una empresa productora de televisión comunitaria quiere determinar el número promedio de familias que sintonizaron un nuevo programa la semana pasada. Para ello, midió el número de hogares que estaban viendo la nueva producción durante los últimos 9 días de estrenos y los resultados fueron los siguientes: 150, 200, 301, 207, 350, 245, 225, 185 y 217. Lo primero que tenemos que hacer entonces es
ordenar los datos. Los datos ordenados quedarían de la siguiente manera: 150, 185, 200, 207, 150, 185, 200, 207. 207, 217, que fue este que marqué aquí. Después vendría 245. Después, está este primero. Entonces borramos. Es 225 y después 245. 301 y 350. Tenemos 9 días, ¿verdad? Tenemos entonces un número de datos impar. Quiere decir entonces que la mediana está, aquí hay 4 datos y aquí hay 4 datos. Es decir que 217 es la mediana, quiere decir que este es mi cuartil número 2. Entre los procedimientos entonces decían que debía considerar para calcular el primer cuartil, debería considerar todos los datos incluyendo la mediana. Entonces, si yo tomo todos estos datos incluyendo la mediana, a esos datos, ¿verdad?, le calculo la nueva mediana, que vendría siendo entonces 200. Este sería mi Q1. Y el Q3 sería, vamos a ponerlo negro, considerando la mediana, volvemos a calcular, otra mediana que vendría siendo 245. Así que este sería mi Q3. Hay otra forma de poder determinar quién sería mi Q1, mi Q2 y mi Q3. Estamos claros que el Q2 es la mediana. La mediana, como es el valor que divide al grupo en dos partes iguales, ¿verdad? Yo tengo, voy a poner por aquí, que el número de datos n es 9. Entonces yo al dividir 9 entre 2, eso me da 4,5. Yo puedo buscar, esto me va a indicar la posición donde va a estar la mediana. Es decir, que el valor, el que esté en la posición 4,5, pero no tengo las posiciones serían primer día, segundo día, tercer día, primero, 2, 3, 4, 5. El número que esté más cercano por arriba a 4,5, ese va a ser la mediana. Entonces, si este es mi primer lugar, este es segundo y este es tercero, este es cuarto, ¿verdad?, es el número más cercano a 4,5 por arriba. Esto lo vamos a ver también cuando lo hagamos con las frecuencias acumuladas. Esa es mi mediana. Mi Q1, yo puedo hacer lo siguiente. Como es mi primer cuartil, es decir, que mi Q1 es el número que esté en la posición que represente al número de datos dividido entre 4. Si hacemos eso, eso me da 2,25. Es decir, que yo debo buscar la posición que esté por arriba de 2,25, que sería la posición 3. Entonces, el número que está en la posición 3 pasa a ser Q1. Y el tercer cuartil sería N4, pero es el tercer cuartil. Lo multiplico por 3. Entonces, eso me quedaría N entre 4, que es 2,25, multiplicado por 3, me quedaría el valor que esté en la posición 6,75 o el número superior al más cercano, que sería entonces, este es el punto 6, este es la posición 7, este sería el 245. Esa es otra manera de determinar en qué posiciones están mis cuartiles. Ahora, lo importante es
analizar qué significan esos números, qué significa que mi primer cuartil sea 200, ¿verdad? ¿Qué significa que sea 217 y qué significa que sea 245? Entonces, ¿qué podemos decir del primer cuartil? Que fueron 200, perdón, de la mediana, que es el punto medio, es la mediana, perdón, que son 217. Podemos decir que el 50% de los días que se tomó la medición, ¿verdad? 217 familias vieron el programa durante los 9 días de estreno. ¿Qué podemos decir del primer cuartil? Que representa el 25% de los días en que se vio el programa. Bueno, que el 25% de los días de la medición, 200 familias o menos vieron el programa, mientras que el 75%, es decir, más de 200 familias, vieron el programa de estreno. Y en el tercer cuartil podemos analizar que el 75% de los días de medición, ¿verdad? 245 familias vieron el nuevo programa, es decir, que el 25% de los días de muestras, más de 245 familias vieron el nuevo programa. Lo importante entonces es analizar estos números después que se obtienen. Veamos un segundo ejemplo que dice: los resultados de un examen de castellano fueron los siguientes. Determina los cuartiles. Aquí tenemos un poquito más de datos que el anterior. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un poquito más de datos para poder determinar cuáles son nuestros cuartiles? Bueno, vamos a hacer una tabla donde tengamos los datos, nuestra frecuencia absoluta, que es las veces que aparecen los datos, y nuestra frecuencia acumulada, porque tenemos que trabajar con la frecuencia acumulada para determinar la mediana. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la parte de frecuencias? Entonces, agrupando, organizando y ordenando los datos, determinando sus frecuencias y su frecuencia acumulada, tenemos entonces esta información. Procedamos a buscar, ¿verdad?, cuál es nuestra mediana para empezar. Entonces, fíjense, tenemos 31 datos, ¿verdad?, que debe coincidir con este total aquí, ¿verdad? 31 datos. Entonces, la mediana la voy a determinar como el número de datos entre 2, es decir, 31 entre 2, eso daría 15,5. Entonces, busco entre mi frecuencia acumulada el dato superior más cercano a 15,5 en caso de que no lo consiga exacto. Eso sería entonces 20, es el que está más cercano. 20 me indica que 15 es la mediana. Entonces mi Q2 es 15. Bien, ¿cómo hacemos para determinar entonces ahora Q1, que es el primer cuartil? Es decir, el número de datos dividido entre 4. El número de datos dividido entre 4. Buscamos 31 entre 4, 7,75, y el valor superior más cercano a 7,75 es 10. Esto nos indica que 13 es el Q1. 13 Q1. Q2 15. Y para determinar el Q3, que es mi tercer cuartil, ¿verdad? Nos quedaría 3 por 7,75 por 3, sería 23,25. El valor más cercano superior sería 25, ¿verdad? Entonces quiere decir que 16 es mi Q3. 16. Ese sería el procedimiento cuando tenemos una tabla de frecuencia para determinar los cuartiles. Este mismo ejercicio lo voy a utilizar para dibujar el
diagrama de caja y bigotes. Vamos a definir percentiles rápidamente. Son medidas que dividen un conjunto de datos en 100 partes porcentuales iguales. Es decir, que cada dato, según su posición, va a representar un porcentaje. El primer percentil es el dato sobre el cual está el 1%, igual o menor que el conjunto de datos. El percentil 25 coincide con el cuartil 1, el percentil 50 coincide con Q2 y el percentil 75 coincide con Q3. Determinar los percentiles es fácil cuando los datos son múltiplos de 100. Se dificulta un poco cuando no son múltiplos de 100, pero eso lo vamos a ver más adelante en otro video cuando trabajemos específicamente los percentiles para algún caso en particular. Los diagramas de caja y bigotes. Es un resumen gráfico de las características más destacadas de un conjunto de datos y se basa principalmente en los cuartiles. Se dibuja una recta real en donde se van colocando los cuartiles después que hemos definido una escala y después se define entonces las cajas y los bigotes. Procedimiento para construirlo. Una vez que termine el procedimiento para construirlo, voy a hacer un ejemplo. Entonces, calcular los cuartiles, ubicarlos en la recta numérica, construir rectángulos cuyas bases son las diferencias de los cuartiles, calcular el rango intercuartílico Q3 menos Q1, eso me va a determinar el ancho del rectángulo completo. Después se multiplica el rango intercuartílico por 1,5 para obtener resultados confiables y es donde voy a culminar el bigote. Número 6, calculo el valor obtenido, se lo resto y se lo sumo a Q3. Después calculo otros valores que me van a permitir definir unos valores atípicos, suaves, débiles o fuertes, que son los siguientes. Q1 menos 2 multiplicado por 1,5, o sea, que multiplica Q3 menos Q1, y el Q3 más 2 que multiplica 1,5 por Q3 menos Q1. Veamos ahora los procedimientos de manera gráfica. Construyo mi recta real en donde voy a definir una escala que me represente los datos que hemos obtenido y en esa recta real voy ubicando el valor de Q1, el valor de Q2, el valor de Q3. Defino entonces dónde está ubicado el valor calculado con Q3 más 1,5, el rango intercuartílico. Ubico el valor que está representado con Q3 por 2 veces el 1,5 por el rango intercuartílico. Y lo hago exactamente igual en el extremo derecho. Esto porque me va a permitir definir, como dije anteriormente, unos datos atípicos. Entonces, después de Q1 a Q2 dibujo un rectángulo y de Q2 a Q3 dibujo otro rectángulo. El hecho de que la mediana, ¿verdad? Voy a dibujarlo aquí. Dibujo el bigote hasta aquí y dibujo el otro bigote hasta aquí. El hecho de que la mediana, ¿verdad? En este caso la dibujé más cerca de Q1 que de Q3 tiene su razón de ser, va a tener su análisis porque la mediana puede quedar al contrario, es decir, más cerca de Q3 que de Q1. Esta parte del bigote puede ser más larga o más corta que este lado del bigote y ese tiene su razón de ser. Entonces, una vez que se dibuja el diagrama de caja, hay que interpretar qué significa que la mediana esté más cerca de un cuartil o de otro. Y es lo siguiente. Cuando la mediana esté más cerca del cuartil 1, significa que los datos que están en esta zona son más densos que los datos que están en la zona de Q2 a Q3. Si un bigote es más largo que el otro, significará exactamente lo mismo. El que es más corto es porque los datos van a ser más densos en ese bigote que en el otro extremo.
Veamos el ejemplo que hicimos anteriormente para calcular Q1, Q2 y Q3. Ahora lo vamos a utilizar para dibujar el diagrama de caja y bigotes, porque ya tenemos los cálculos adelantados. Entonces fíjense que los datos que queden desde esta parte del bigote hasta este valor van a ser datos inusuales o atípicos, es decir, esta zona que está aquí, y los datos que sean mayores a este valor van a ser datos inusuales suaves, inusuales suaves, ¿sí? Veamos entonces el ejemplo. Veamos entonces el ejemplo 3. Ya habíamos entonces obtenido el valor de Q1, que era 13, el valor de Q2 era 15 y el valor de Q3 era 16. Q3, entonces Q3 menos Q1 viene siendo 16, Q3 menos 13 van a ser 3, Q1 es 13 menos 1,5 que multiplica a el rango intercuartil, que es Q3 menos Q1, es decir, 3. Y Q3, que es 16, le voy a sumar 1,5 por 3. En la calculadora, entonces, primero multiplico 1,5 por 3 y 13 le voy a restar ese resultado. Tienen que tener mucho cuidado con el uso de la calculadora. Eso da 8,5, ¿verdad? Y ok, y el otro valor es 16 más 1,5 por 3. Esto me da 20,5. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora nuestro diagrama de caja. Hacemos nuestra recta real y colocamos nuestro valor más pequeño sería 8 y nuestro valor más alto sería 19. Vamos a hacerlo, voy a poner aquí 5, vamos a poner que esto es 10, esto es 15 y esto es 20. Los punticos azules, ¿verdad? Son entonces, si este es 5, este es 6, este es 7, este es 8. Ubicamos el valor más pequeño, que es 8, sería aquí. Este es 8, esta es mi lectura menor. Mi lectura mayor es 19, está aquí, 19, ¿verdad? Esta es mi lectura mayor. Ok, ubicamos 13, que es Q1. Aquí tenemos el 13, Q1, Q2 es el 15, Q2 y Q3 16. Aquí es 16. Q3. El rango intercuartílico es de 16 hasta 13, 3, es decir, que es aquí. Aquí voy a hacer mi rectángulo desde 16 hasta 3. Entonces el rango intercuartílico es el ancho del rectángulo. Aquí tenemos la mediana. ¿Sí? Mediana, 15. Fíjense que está más cerca del cuartil 3 de Q3. Eso significa que entre 15 y 16 es donde está la mayor cantidad de datos. Y si ustedes se ponen a ver, ciertamente aquí tenemos 11 datos. Y entre 13 y 15 tendríamos la menor cantidad de datos. Y fíjense que tendríamos 7. ¿Ok? Bien, dibujamos entonces, ahora ubicamos 8,5. 8,5 está aquí. Ok. Aquí está mi primer bigote.
y el otro valor, perdón, es 20,5, está aquí afuera. Si este es 21, estaría por aquí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? El otro, recuerden que los otros valores, este 8, que es mi valor menor, puedo decir que es un dato atípico, ¿verdad? No tengo, de este lado no tengo datos atípicos, pero de este lado sí tengo, que sería el 8. Este es mi diagrama de caja. Parecieran que los dos bigotes están más o menos del mismo tamaño. Este me parece que es más grande, muy poco, este lado con respecto a este lado. No se ve gran diferencia, más si se ve diferencia en esta parte, ¿verdad? Que la mediana está más cerca del cuartil 3 que del cuartil 1. Bien. Si sigues este procedimiento y lo repites varias veces, tienes que aprenderte las fórmulas de las que vas a ubicar los valores. Te pueden preguntar si algún valor de los datos es atípico o no, y para eso entonces utilizas las otras fórmulas que te di, las que están en el punto 7, porque si es menor o es mayor, tú vas a poder decir si es atípico suave o atípico inusual. Te habló Esther Morales de la profematemática.com. Si te gustó el video, recomiéndalo, da un me gusta. Cualquier comentario también es válido para que tengamos un aprendizaje colaborativo. Nos vemos en un próximo video.